Hola, en el video de hoy les voy a hablar sobre el tema de las harinas refinadas y les voy a responder algunas de las consultas que me llegaron. Entonces, para repasar, estuve compartiendo en unos posts algunas de las consecuencias negativas que conlleva el uso de la harina refinada y también a veces el azúcar refinada si se trata de repostería, pero más que nada me enfoqué en lo que son las harinas refinadas y con gluten, ¿sí? Entonces, generalmente lo que experimentan muchas personas es que cuando lo consumen tienen como placer, les da energía, porque obviamente es como que rápidamente el cuerpo transforma ese alimento en glucosa. A veces si hay mucho azúcar refinada en esa receta, si se trata de un budín, una torta, lo que sea, obviamente aumenta la glucosa en sangre y eso nos da como energía, ¿no? Pero después viene el bajón energético y generalmente como una montaña rusa que la persona busca el pico de energía de nuevo para sentirse mejor. Entonces suele comer varias veces en el día porciones de harinas refinadas con azúcar refinada, buscando justamente otra vez esa energía que te da y cierta sensación de placer, porque justamente son muy adictivas las harinas refinadas con gluten. El gluten en sí es adictivo. Eso lo vemos en la bibliografía de la formación en cocina natural y fisiológica. Hay un libro interesante que compartimos que se llama Cerebro de Pan. Entonces ahí explica mucho los efectos adversos del consumo de las harinas refinadas y las harinas con gluten específicamente. Es súper interesante. De verdad que es un libro que yo recomiendo muchísimo. Y aparte, bueno, otras consecuencias que mencioné el otro día fueron que, bueno, las harinas en sí son bastante diabetogénicas, ¿sí? No deberían ser consumidas por personas que tienen prediabetes o, bueno, en casos en que está contraindicado realmente su consumo, no se puede consumir realmente porque son harinas de altos índices glucémicos, ¿sí? De alto índice glucémico. Entonces, obviamente, hay que tener cuidado con eso, por un lado. Por el otro lado, al ser adictivo, no es bueno para personas que están bajando de peso o buscan bajar de peso, ¿sí? Porque generalmente va a ser algo que les va a estar molestando en su proceso, si es que se quieren desinflamar, deshincharse, bueno, para eso hay que quitar las harinas refinadas de la dieta, ¿sí? ¿Por qué? Porque justamente generan mucha inflamación, muchas veces generan también mucho moco colónico, ensuciamiento en el intestino. Entonces, obviamente, una persona que busca por ahí bajar de peso, ¿sí? Necesita limpiar su intestino. Yo siempre recomiendo mucho, porque también enseño lo que son las depuraciones, las limpiezas del organismo. Recomiendo mucho empezar a revisar el estado del intestino de la persona, ¿sí? Empezar a sanar por ahí, justamente. Y para ello, realmente, las harinas no son para nada recomendables, las harinas con gluten, porque justamente nos ensucian mucho el intestino y de hecho no es bueno esto porque también nos generan problemas para poder absorber los nutrientes, ¿sí? Y también traen problemas, digamos, en el colon. Por eso es tan importante cuando vamos a limpiar el colon, por ejemplo, mediante una hidroterapia colónica, dejar de consumir por un tiempo harinas refinadas con gluten, ¿sí? Para poder desinflamar el intestino, para luego limpiarlo y repoblar la flora intestinal tan necesaria para nuestra salud, para nuestro sistema inmunológico, etcétera y etcétera. Bueno, por otro lado, las harinas refinadas también son bastante acidificantes para el organismo. Entonces, tenemos que buscar opciones de cereales integrales, ¿sí? Que son muchísimo mejores, ¿sí? Para nosotros, para nuestra salud. Y además aprender a utilizarlos de forma adecuada, ¿sí? De esto por ahí también me gustaría hablar y lo desarrollo mucho en los cursos, pero aunque sea para que ustedes puedan entender un poquitito mejor. Y sin dar muchos más ejemplos porque ya los compartí en el post anterior de las consecuencias de las harinas refinadas, vayamos a eso, vayamos a ver qué soluciones hay, qué opciones más saludables hay. Entonces, una de las preguntas que me hicieron es ¿qué sucede con las harinas integrales? Bueno, yo pienso que la persona preguntaba por harinas integrales con gluten. Por ejemplo, la harina de trigo integral. Bueno, genial. Es una opción mucho más saludable. Obviamente, si nosotros pensamos en que el grano lo trituramos entero, con todo lo que sería el germen, ¿sí?
del grano, vamos a obtener muchos más nutrientes porque generalmente están allí los nutrientes y no tanto en la parte del almidón, ¿sí? Entonces, obviamente es mucho mejor. Además, tengan en cuenta que cuando las harinas están refinadas, pasan por un proceso en donde luego realmente se transforman en diabetogénicas, ¿sí? Las harinas, así las llamo yo, ¿no? Entonces, tenemos que evitar siempre consumir granos refinados. Tenemos que ir a lo integral. Pero hay un tema con esto, ¿sí? Todo lo que son los granos integrales y los cereales en general tienen antinutrientes. Algunos de ellos tienen saponinas, como siempre me hablan de la quinoa como un gran ejemplo, ¿no? Pero digamos, no es que solamente la quinoa tenga saponinas y tengan antinutrientes, el trigo también, ¿sí? Y de hecho el gluten también es considerado un antinutriente. Entonces, ¿cómo podemos transformarlo? Si vos querés consumir harina con gluten, por ejemplo la harina integral de trigo, te recomiendo que aprendas a hacer masa madre, ¿sí? Hacer panadería y repostería con masa madre, porque en ese proceso se transforman una gran parte de los antinutrientes de ese cereal. Ahora, si vos querés ir un poquito más allá y en caso de que tengas alguna enfermedad o que quieras mejorar tu salud al 100%, limpiar y depurar tu organismo, te recomiendo que pruebes hacer panadería, repostería y todo lo que necesites a partir de harinas y de granos enteros. ¿Por qué no? Que eso también lo enseño a hacer. Que sean sin gluten esos granos o harinas que utilices y se puede hacer muchísimas cosas. O sea, yo hace 8 años que vivo sin gluten. ¿Por qué? Porque yo en un momento no era ni celíaca ni nada, ¿sí? Consumía harinas refinadas, pero me hice una limpieza muy profunda del organismo, un proceso detox muy importante, hice, digamos, ayunos de jugos, hice terapias, digamos, para limpiar mi cuerpo a un nivel más profundo, ¿sí? Hice, digamos, una dieta muy saludable, sin nada de harinas, 100% a base de vegetales y rica en alimentos vivos, crudos. Fue, digamos, en el año 2012-2013, más de un año y medio estuve haciendo todo un gran proceso de limpieza. Y después de ese proceso, mi cuerpo rechazó por completo las harinas con gluten. Cuando volví a probar un poquitito de algo que me convidaron con harina de trigo integral, vomité. ¿Por qué? Porque realmente no sé por qué ya mi cuerpo decía algo ahí que no podés consumir más gluten. Entonces, ¿qué sucede? El gluten tarda en limpiarse, ¿sí? En realidad, si nosotros veníamos consumiendo harinas con gluten, necesitamos de 6 a 7 meses para terminar de limpiarnos de todo lo que conllevó ese consumo, ¿sí? Entonces, a los 6-7 meses es muy probable que tu cuerpo empiece a rechazar un poquitito. En mi caso fue algo abrupto, pero en algunas personas se empieza a haber cierto rechazo por las harinas con gluten y sienten algún tipo de incomodidad al consumirlas, por ejemplo, inflamación. O, por ejemplo, esto de los pensamientos rumiantes, molestos, etc. Entonces se sienten mucho mejor sin comerlas. Algunas comen poco y otras no comen más a partir de hacer este cambio. Porque cada cuerpo es diferente y hay que respetarlo. En mi caso yo no toleré más harinas con gluten y nunca más las consumí. Entonces me empecé a dedicar a aprender a cocinar sin gluten, ¿sí? Y eso es lo que yo también enseño, porque hay muchas personas que tienen intolerancias, que tienen problemas de salud, que necesitan mejorar su salud y para ello muchas veces se ven súper beneficiadas al dejar el gluten, ¿sí? Y no porque sean específicamente celíacas, los celíacos obviamente también. Pero bueno, digamos que muchas personas de verdad en todos estos años de mi experiencia, con cursos, con asesoramiento, etcétera, etcétera, notamos que hay un cambio muy beneficioso al dejar el gluten, pero que se ve después de las primeras semanas, no tanto, por ahí después de un mes y después del medio año específicamente, ¿sí? Entonces, al principio es muy difícil dejar las harinas con gluten porque hay como un síndrome de abstinencia, por decirlo así. Por eso hay que tenerse paciencia, está bueno estar acompañados, asesorados, o sea, siempre en cambios de alimentación tienen que buscar ayuda de una persona profesional que los pueda guiar para hacerlo bien. Y también recetas, porque no alcanza a veces con la teoría, sino en la práctica necesitamos comer. Y para eso hay que aprender a cocinar. Y también podemos comprar a emprendedores que ya pasaron por este camino, nos pueden ayudar con
cositas hechas por ellos y que podamos comprarles. Por eso también me encanta cuando se suman emprendedores a la formación en cocina, porque lo que más quiero es que más personas aprendan a cocinar saludable, ¿sí? Y ¿qué podemos utilizar entonces en el caso de las harinas sin gluten? Podemos utilizar granos enteros, por ejemplo, quinoa, amaranto, tenemos el mijo, hay mijo amarillo pelado, ¿sí? Y ahí está el mijotef, que ahora no es tan fácil a veces de conseguir en el país, pero hay producción orgánica acá en Argentina de mijotef, que es un pseudo cereal súper rico en proteínas, además, muy rico en aminoácidos esenciales. Es muy bueno para personas que están haciendo una dieta saludable, que están haciendo una dieta vegana, vegetariana, etc., ¿sí? O a base de vegetales en general, o que quieren consumir más vegetales y empezar a dejar de consumir tantos productos de origen animal, ¿sí? Entonces, tenemos esas opciones que son como súper, inclusive proteicas dentro de lo que es, dentro de lo que son los cereales y los pseudo cereales. Después también tenemos harinas de lentejas, harinas de garbanzos, harinas de legumbres que podemos utilizar en pequeñas cantidades en panes, en galletitas, ¿sí? Inclusive en repostería. La harina de garbanzo a veces está buena en repostería, ayuda a unir ciertas masas, ¿sí? Después tenemos las harinas de semillas, tenemos las harinas de lino, de chía, que son muy buenas, también nos ayudan a ligar las masas. Tenemos también la harina de sorgo, que es muy interesante, es libre de gluten, es otra harina que pueden empezar a conocer, experimentar. Las harinas de arroz integral, harinas de arroz yamaní, es todo un mundo, tenemos un montón de harinas. Harina de coco, que también está muy buena para la repostería. Harina de almendras, de bajo índice glucémico también, interesante para la repostería. Y también por la cantidad de calcio que tiene y aminoácidos esenciales que nos aporta. Tenemos también la avena. Lo que pasa es que en Argentina todavía es difícil conseguirla certificada sin TAC, porque viene de otros países, entonces bueno, cuestión, la avena para el que no es celíaco, y si no conseguís, digamos, sin TAC, podés comprar una avena arrollada, ¿sí? Y utilizarla, pero es importante transformar sus antinutrientes. Hay que remojarla, en lo posible fermentarla y cocinarla. La avena no se consume cruda. Ese es un error en la cocina natural de hace muchos años que se viene arrastrando, pero por suerte yo sé que esto no es así porque de chica mi madre me cocinaba avena y me la hacía con todos estos pasos que les estoy diciendo ahora. Entonces la avena está muy buena, pero hay que aprender a usarla bien. Lo mismo sucede con los demás cereales. Entonces, uno de los pasos que yo recomiendo aprender es a fermentar los cereales, a fermentar las harinas para transformar sus antinutrientes. Y después, todos los que quieran, digamos, ir un poquito más allá, aprender a cocinar con masa madre sin gluten, que yo lo enseño en la formación en cocina natural y fisiológica 2, que es la que, digamos, doy ahora en lo que sería la segunda mitad del año, pero por cuestiones de que lo doy presencial, todavía hay que mover las fechas y hay que ver qué sucede. Pero me gustaría que de paso me cuenten si les gustaría hacerla online, porque la formación en cocina 1 ya está online, me faltaría filmar la 2. Es un tema ahora filmar, es complicado, pero la verdad es que tengo que seguir dando servicio porque hay gente que lo está esperando desde principio de año esta formación. Y mucha gente quiere aprender a cocinar masa madre sin gluten y saben que yo tengo experiencia en esto porque hace muchísimos años que yo ya no consumo gluten y que me dedico plenamente a enseñar a cocinar porque es tan importante. No solamente eso, sino también enseño, asesoro, pero realmente me encanta enseñar. Porque yo quiero que ustedes aprendan todos estos pasos que yo pasé y lo que atravesé para poder estar segura de que la alimentación que llevo es la más saludable posible, y eso es lo que quiero difundir básicamente. Así que coméntenme si les interesaría hacer la formación en cocina, digamos online, esta segunda parte en donde hay mucho de fermentación, de masa madre, de repostería saludable, ¿sí? Y cuando empezamos, obviamente la masa madre sería como el paso número 2. Cuando empezamos, podemos hacer igual repostería sin fermentar, aunque sea para dar el primer paso de conocer estas harinas sin gluten, cómo utilizarlas, cómo trabajar con ellas y para no frustrarse porque no hay que caer en eso. Entonces por eso yo enseño recetas bastante sencillas para aprender muchos tips de cómo cocinar sin huevo, cómo cocinar
sin lácteos, cómo cocinar sin harinas refinadas. Después el segundo paso es aprender a fermentar y el último paso es aprender a usar masa madre, que también es un fermento, ¿sí? Que necesita ciertos cuidados, pero tampoco es algo tan complicado ni nada, ¿sí? Bueno, entonces básicamente todo eso es lo que podemos empezar a utilizar en reemplazo a las harinas refinadas. ¿Qué sucede con la harina de arroz refinada? Bueno, sucede que también pierde una gran parte de sus propiedades, ¿sí? Hablando desde lo nutricional, es muchísimo mejor un arroz integral o un arroz yamaní integral que un arroz o una harina de arroz refinada. Aparte, su índice glucémico es más alto, entonces tampoco es tan conveniente y no se puede consumir en casos de diabetes o si queremos, digamos, evitar picos de glucosa en sangre. Por supuesto, hay que usar el arroz integral. Esto también es una muy buena opción para el que quiere experimentar y empezar, digamos, este cambio. Y otra cosita que me preguntaron con el tema de los endulzantes. Bueno, ahí tenemos todo un mundo más. Obviamente me preguntaron por el azúcar mascabo. El azúcar de mascabo, sí, es muchísimo mejor, sí. Se considera un endulzante que no es estresante para el organismo. Después de que yo hice bastantes diagnósticos y estudios, investigaciones en personas, en cómo reacciona su cuerpo ante este azúcar. Lo que sucede es que no todos lo pueden consumir. ¿Por qué? Porque de todos modos su índice glucémico es bastante elevado. Entonces, para lo que son personas con diabetes o que, digamos, no pueden consumir mascabo por un tema de que sí, su índice glucémico es alto, entonces está desaconsejado en ciertas personas, es ideal consumir otro tipo de endulzantes, por ejemplo, la stevia, pero yo recomiendo la stevia en hoja, ¿sí? O hacer infusiones concentradas de stevia en hoja, que eso también lo enseño a hacer, porque así mantenemos las propiedades de la planta medicinal, porque cuando nosotros compramos lo que sería la stevia en polvo o la stevia líquida, ya no están las propiedades medicinales, está lo que sería lo que endulza, ¿sí? El glucósido, lo que endulza, sí está. No está la propiedad de la planta medicinal. Entonces, cuando utilizamos stevia en hoja, está bueno para poder aprovechar todos sus beneficios, que son muchísimos, ¿sí? ¿Qué otros endulzantes de bajo índice glucémico tenemos que podemos conseguir en el país? Bueno, el azúcar de coco. El azúcar de coco también es una opción. Podemos endulzar con dátiles algunas cosas, algunos licuados, los helados, etc. Se pueden aprovechar los dátiles y su cremosidad. También podemos endulzar con frutas. También podemos utilizar xilitol, que es un endulzante de bajo índice glucémico, y también hay otros endulzantes menos comunes como el mixoame de arroz, que se utiliza en lo que es la cocina macrobiótica. También en otros países se consigue, por ahí acá no tanto, es más difícil, sí, se consigue, pero por ahí no es tan común. Hay siropes, diferentes siropes, ¿sí? Como por ejemplo el sirope de agave. Pero bueno, cada endulzante es distinto, cada endulzante tiene un índice glucémico distinto, entonces dependiendo de cada persona será bueno ver para esa persona cuál es el mejor endulzante, ¿sí? También podemos variar, porque yo a veces puedo utilizar mascabo, pero rara vez lo utilizo, por ahí prefiero el azúcar de coco, por ahí alguna vez utilizo endulzantes hechos por mí, a partir de la stevia, para algunas recetas, pero para otras no me gusta. Entonces, por ahí utilizo dátiles o utilizo xilitol, ¿sí? Entonces, todo depende mucho de la receta que hagamos, porque también no es lo mismo endulzar con un mascabo que con un dátil una receta, ¿sí? Cambian las proporciones, cambia la humedad, cambia la textura. O sea, dependiendo de la receta, iremos viendo qué endulzante es mejor. Y dependiendo de qué recetas hacemos, también podemos ver qué harina sería ideal. O también qué es lo que yo estoy buscando en mi dieta. Estoy buscando un aporte de, por ejemplo, de aminoácidos esenciales y también de carbohidratos. Y bueno, ¿qué opción tengo? Por ejemplo, no mencioné el trigo sarraceno. El trigo sarraceno es una muy buena opción. Es un cereal muy completo a nivel nutricional que nos aporta un porcentaje de proteínas, un buen porcentaje de carbohidratos y un pequeño porcentaje de grasas, ¿sí? Entonces también el trigo sarraceno en harina o el grano pelado es una muy buena opción para explorar y aparte es libre de gluten, ¿sí? Y es de bajo índice glucémico y es apto para diabéticos. O sea que en realidad
Si se dan cuenta, hay todo un mundo de harinas que se puede aprender a utilizar para no solamente terminar utilizando harinas refinadas o harinas de trigo integral. O sea, como que cada vez que exploramos estas harinas, vamos a estar incorporando distintos nutrientes, vamos a también nosotros nutrirnos y aprender realmente a conocer y utilizar otros granos y otros cereales, porque son muchos, como ya se han dado cuenta, mencioné bastantes, pero digamos hay muchas opciones. Espero que les haya gustado este video. Si les gustó, compártanlo, denle un like, comenten qué les pareció y digan qué les gustaría por ahí aprender, en qué modalidades, etcétera, porque estamos organizando lo que se viene en la segunda etapa del año para lo que son los cursos, los talleres y todo eso. Tenemos que ver las modalidades. Así que, bien, quiero saber su opinión. Y bueno, muchas gracias por prestar atención en este video.